Hola amigos, y de vuelta con ustedes su amigo de los TICs, Juan Pablo Galán. No olviden que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. La semana pasada cerrábamos nuestro ciclo del universo con las sondas de Plutón y la posibilidad de los viajes interestelares. Para esta semana vamos a retomar la historia de Colombia con un evento que fue importante para la historia de nuestro país, un evento que no fue ni político, ni militar, ni religioso. Fue un evento científico, un evento del conocimiento, de la ilustración que en ese momento se daba. La expedición botánica. ¿Qué fue la expedición botánica? La expedición botánica, mejor conocida como Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, fue una expedición científica que lideró un sacerdote español al que llamaremos José Celestino Mutis. José Celestino Mutis, ¿cómo lo hizo? Pidió permiso al virrey José de Espeleta, que era más o menos el virrey de la época en la Nueva Granada, alrededor de 1760, aunque al principio no le quería, la corona española no le quería financiar la expedición por considerarla demasiado costosa, demasiado inoportuna para el momento que estaban viviendo las colonias españolas en América. Por fin Mutis consiguió el permiso y en 1783 inició la expedición botánica del nuevo reino de Granada, que duraría un total de por lo menos 30 años, o sea, de 1783 a 1813. Mutis tenía alrededor de más de 50 años cuando empezó la expedición, pero no crean que la expedición la hizo solo. Él tenía un equipo de científicos, yerbateros, aguateros, pintores. De los pintores podemos resaltar dos pintores, Salvador Rizo y Francisco Javier Matiz. Y entre los científicos estaban Jorge Tadeo Lozano, estaba Francisco José de Caldas, estaba su sobrino al que llamaremos Sinforoso Mutis, que lo acompañaron en todo este recorrido. Pero ¿cómo fue el recorrido? Si ustedes ven ahora el recorrido por Colombia, uno puede ir, por ejemplo, a Bogotá, Armenia, coger la carretera hacia Fusagasugá, Alto de la Línea, Armenia. No, en esa época tocaba a puro lomo de mula por caminos de lo que llamamos los colombianos caminos de herradura. Recorrieron las montañas, llegaron por el Magdalena, recorrieron el Magdalena en chalupa, recorriendo en ese calor tan infernal que hace por allá, porque si ustedes bien saben, allá en la zona del Magdalena Medio y en la zona del Valle del Magdalena hace mucho, mucho calor. Recorrieron toda esa zona, todo ese grupo de científicos, empezaron a catalogar plantas que hasta ese momento eran totalmente desconocidas. No se conocían y el objetivo era buscar plantas medicinales para distintas enfermedades como la malaria, el dengue y otras enfermedades tropicales que se dan por ahí. En esa época no existía ni el Zika, ni el chikungunya, ni las enfermedades que ahorita se dan en esas zonas. Y tampoco existían los medicamentos en pastillas, para lo cual se necesitaban las plantas para poder sacar los extractos, para poder tener las medicinas, para combatir esas enfermedades. Bien saben que la malaria da con temperaturas de 43 grados de fiebre, deshidratación, delirio, y el dengue también da con altas temperaturas y a veces da con hemorragia, lo que llamamos el dengue hemorrágico. Pero de todas formas esa expedición fue catalogada como la mayor expedición científica de la época. Mutis, como detalle, se me olvidaba contarles que para poder ser profesor, porque Mutis también era profesor, tuvo que ordenarse sacerdote porque era el estilo en la época de que el sacerdote era el que enseñaba, y él enseñó en la Universidad del Rosario. Igualmente, ¿cómo registraban los dibujos? Las plantas no eran como ahora, que uno tiene la cámara en el celular, la sube a Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de las redes sociales. No, en esa época los dibujantes tenían unas acuarelas y unos carboncillos y unos colores donde pintaban las plantas con el más minucioso detalle, hoja por hoja, pétalo por pétalo, flor por flor, tallo por tallo, raíz por raíz. Tenían que hacer el registro tan exacto como les fuera posible. Ese registro permanece hasta nuestros días y está hoy en día guardado en el Museo Nacional. Por si quieren ir algún día al Museo Nacional, pueden perfectamente ir y ver los dibujos de la expedición botánica.
Claramente la expedición botánica no solo se centró en plantas, sino en algunos animales que para esa época eran desconocidos, como el oso de anteojos, el águila arpía, entre otras muchas especies autóctonas de la fauna colombiana. Como bien saben, Colombia es el segundo país más diverso del mundo, en fauna y flora. Hay un evento, siguiendo con la historia, hay un evento de un encuentro entre dos científicos que definió el curso de la expedición, el encuentro entre Alexander von Humboldt y José Celestino Mutis. Humboldt iba por el Caribe, pero una tormenta, acuérdense que los barcos en esa época eran a vela, a punta de vela y a punta de viento que se movían. La tormenta lo desvió a Cartagena. Y en Cartagena se encontraron estos dos hombres de ciencia, Humboldt que hacía su expedición por el Orinoco, por Venezuela, por lo que es Venezuela, hacía su expedición, se encontraron, tuvieron una charla muy amena, compartieron conocimiento y igualmente ambos expusieron sus puntos de vista, quedaron como amigos y cada uno después cogió por su lado. Pero Mutis tenía un personaje, un amigo al que nunca conoció personalmente, solo por cartas, que le ayudó a clasificar las plantas que eran descubiertas en cada región. Ese amigo era Carlos Linneo. Carlos Linneo fue un botánico sueco que se comunicaba por cartas mediante mutis. Acuérdense que en esa época las cartas iban en embargo y tardaban meses en llegar. O sea, que cuando a Linneo le llegaba la carta del nuevo descubrimiento, ya Mutis estaba escribiendo la otra. Porque en esa época no existía como ahora el internet, el correo electrónico, nada de esas cosas. Linneo le ayudó a Mutis a clasificar las plantas y le puso sus nombres, como por ejemplo Aristoloquia cordiflora, que es una planta que, como bien saben, se usa para combatir las picaduras de culebra. Otra de las plantas que es un símbolo de Colombia, que vive en los páramos, es el frailejón, conocido científicamente como espeletia. ¿Por qué el nombre espeletia? Porque el nombre de Espeletia viene del virrey de Espeleta. En nombre de ese virrey fue nombrada esta planta que produce agua en los páramos, que es el agua de la cual bebemos todos los bogotanos. Porque los páramos son fuente de agua. Por eso hay que cuidarlos mucho. Por eso debemos cuidarlos, no quemarlos, no talarlos, no cogerlos como zonas de cultivo, porque si no, nos estamos quedando sin recursos en este momento. Igualmente también otra planta también que fue nombrada en honor a Mutis, es una flor muy bonita, una enredadera con flor muy bonita, se llama la muticia. La muticia que fue nombrada en honor a José Celestino Mutis, una flor roja, brillante, muy bonita, de olor muy rico, que se convirtió en la flor más emblemática, una de las flores más emblemáticas de Colombia, por su forma, por su olor, por sus características físicas, por su belleza, porque las flores son símbolo de belleza. Muti siguió la expedición junto a sus sobrinos Sinforoso, Caldas y todos aquellos que recorrieron el Amazonas, el Pacífico, la región andina, la Orinoquía, el Caribe, lo que hoy es Venezuela y Ecuador durante 30 años. Pero Mutis no alcanzaría a finalizar la expedición, pues moriría en 1808 y Sinforoso Mutis su sobrino, toma las riendas de la expedición y sigue en la expedición hasta 1813 cuando Pablo Morillo el pacificador ordena embalar todas las muestras y todos los dibujos y los manda a España como parte de su campaña de pacificación. Sinforoso Mutis es exiliado en Honduras, en lo que hoy es Honduras, porque Morillo lo ordena que se exilie como parte de que Colombia no se va a independizar así, se va a seguir siendo colonia española por siempre y para siempre. De todas formas, la expedición botánica es esa expedición científica que reveló la grandeza natural de Colombia, su flora, su fauna, sus ríos, sus montañas, las cuales, imagínense ustedes ponerse en el lugar de Mutis, cómo dedicó 30 años de sus últimos 30 años de vida a recorrer las montañas, los llanos, las selvas, las sabanas del Caribe, las sabanas de la Orinoquía, la selva del Amazonas. Cómo de esa expedición surgió un saber por la botánica, por las plantas,
Y actualmente que estamos en problemas con la ecología, con la contaminación y con la contaminación tanto del aire como del agua radioactiva y toda esa contaminación, y el agua se está agotando, porque como bien saben, el agua se está agotando y debemos cuidarla. Sabemos perfectamente que gracias a Mutis sabemos lo que es nuestro mundo natural. Luego de que Bolívar libera la Nueva Granada, Fernando VII indulta a Sinforoso Mutis, o sea, indultar quiere decir perdonar, y ordena que las muestras que Morillo se llevó de Colombia sean devueltas a al país de origen. Gracias a Dios y gracias a ese acto podemos disfrutar un poco en el Museo Nacional. Si vamos un día allá, vamos a poder disfrutar de toda esa riqueza natural, histórica y cultural que Mutis y su equipo dejaron para nosotros. Bueno amigos, no siendo más, espero se hayan vuelto jardineros con toda esta explicación sobre las plantas. La próxima semana vamos a hablar del siglo XIX en Colombia, son los sucesos que ocurrieron después de la muerte de Bolívar, y llegaremos a principios del siglo XX. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video en Facebook, en YouTube, para que mi canal crezca, hacer clic en la campanita para las notificaciones. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.